Bienvenidos y bienvenidas. Soy Miguel Treviño, soy el consejero delegado del Grupo Asesora. Hoy, como cada día, desde nuestro grupo de empresas nos ocupamos de dar soluciones y formación a los más de 17.000 empresarios y empresarias que ya confían en nosotros. En esta jornada de hoy vamos a analizar los aspectos más relevantes del Real Decreto 2/2021 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, explicando tanto las nuevas ayudas para autónomos y autónomas como la prórroga y las diferentes tipologías que hay de ERTEs que, como sabéis, a la mayor parte de los empresarios y a nuestros asesores les tienen muy liados. Permitidme que os presente brevemente a los dos grandes ponentes que nos acompañan. En primer lugar, don Carlos Berjarano Gallardo, abogado especialista en Derecho Laboral del despacho Martínez Echevarría y Rivera, que analizará los despidos individuales, plurales y colectivos, el descuelgue de convenio colectivo, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectiva, la elaboración de un convenio colectivo propio en la empresa y el concurso de acreedores. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Recursos Humanos. Tiene una dilatada trayectoria jurídica que os resumo brevemente. Ha trabajado en el bufete Alvareda, en la Fundación Sociolaboral de Andalucía. Ha sido colaborador externo del grupo RMB de Seguridad y COIMA Servicios Generales. También ha desempeñado sus funciones juristas en Bores y CIA Abogados, donde dirigió, como hasta ahora, el área laboral. En segundo lugar, expondrá su tema don Francisco Muñoz Bretones, director territorial de Umivale, que nos explicará las nuevas prestaciones por cese de actividad para autónomos. Francisco ha trabajado en el Grupo PSA como responsable de los departamentos de ventas y financiero, en la Administración Pública en el Ministerio del Interior, en la Diputación de Almería y ya desde hace más de 25 años trabaja en Umivale. Antes de comenzar, y por favor tomar nota, todas las dudas y preguntas podéis trasladarlas al siguiente correo: eventos@umivale.es, y en la clausura se las trasladaremos a los ponentes que tratarán de dar respuesta. Antes de comenzar, como siempre, quiero dar las gracias a Umivale por colaborar en esta interesante jornada y por gestionar todas estas prestaciones que vamos a analizar de manera excelente. Sin más, cedo la palabra a don Carlos Berjarano Gallardo. Muchas gracias y espero que disfrutéis de estas masterclass que nos organizan. Muchísimas gracias a todos por contar conmigo para esta jornada de hoy y muy brevemente quiero transmitiros, ¿me veis? Sí, Carlos, te vemos y te escuchamos. Adelante. Al menos brevemente, cuál es la situación actual por la que atraviesan los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor y los expedientes de regulación temporal de empleo como consecuencia de la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y trasladaros una serie de medidas que ya muchas empresas, por desgracia, están empezando a aplicar como consecuencia del impacto tan negativo que está teniendo actualmente el COVID-19. En primer lugar, quiero hablaros de que los expedientes de regulación temporal de empleo están regulados ya con anterioridad a toda esta batería de reales decretos ley que se han dictado por parte del Gobierno desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Los expedientes de regulación temporal de empleo para la suspensión y reducción de jornada vienen ya regulados en el Real Decreto 1483/2012. En ello se establece que los contratos podrán suspenderse y la jornada podrá reducirse como consecuencia de la concurrencia de fuerza mayor o por la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pues bien, con independencia del número de trabajadores afectados por la medida y del número de trabajadores con el que cuente la empresa, debe seguirse el procedimiento establecido en dicha norma, ¿vale? Esto es importante y una vez que cesan las causas, el trabajador tiene que ser reincorporado en su puesto de trabajo reservado. El alcance y duración dependerá de la situación coyuntural que se pretende superar. Por lo que respecta ya a los reales decretos que se han ido dictando por parte del Gobierno, quiero destacaros en primer lugar el Real Decreto Ley 8/2020,
en cuyo artículo 22 se recogen las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada, como consecuencia de la fuerza mayor. Os leo literalmente porque esto fue lo que se estableció en ese Real Decreto y perdura o ha venido vigente hasta la fecha. Tienen la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y de las mercancías, la falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de la actividad, o bien situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la empresa, de la plantilla de la empresa, o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria. En este sentido, quiero trasladar que recientemente un compañero del área laboral, de aquí del despacho, ha obtenido una sentencia favorable en la que se declara que el simple riesgo de contagio justifica el ERTE por fuerza mayor. Bien, el ERTE por fuerza mayor debe ser constatado por la autoridad laboral competente, por resolución estimatoria, bien expresa, bien por silencio, previa solicitud por parte de la empresa. Por otra parte, el artículo 23 de ese Real Decreto Ley 8/2020 recoge las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada como consecuencia de la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y aquí quiero destacaros, ¿vale?, una simple cuestión, y es que el Real Decreto Ley 8 establece la prioridad de los sindicatos más representativos y representativos del sector con legitimación suficiente para negociar un convenio colectivo. Deben ser estos sindicatos los que formen parte de la negociación durante el periodo de consulta, deben conformar la comisión negociadora junto con la empresa, y solo si los sindicatos declinan formar parte de esa comisión negociadora es cuando podemos formar una comisión ad hoc formada o integrada por 3 trabajadores de la empresa. El siguiente Real Decreto Ley que os quiero destacar muy brevemente es el 30/2020, por 2 motivos. Uno, porque en su articulado se prorrogaron de manera automática los ERTE por fuerza mayor vigentes a esa fecha hasta el pasado 31 de enero de 2021 y porque introdujo 2 nuevos tipos de ERTE, los ERTE por impedimento y los ERTE por limitación. Los ERTE por impedimento deben ser constatados por la autoridad laboral previa solicitud por parte de la empresa y resultan aplicables a las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de nuevas restricciones a partir del pasado 1 de octubre de 2020. Sin embargo, los ERTE por limitación, que también tienen que ser constatados por parte de la autoridad laboral previa solicitud de la empresa, resultan aplicables a las empresas cuya actividad vean limitadas como consecuencia de las decisiones de la autoridad laboral. Muy brevemente ya, el reciente Real Decreto Ley 2/2021 lo que viene a establecer es la prórroga automática de esos ERTEs por fuerza mayor vigentes y hasta el 31 de mayo de 2021, entendiéndose igualmente prorrogados los ERTEs por impedimento en los términos que se recojan en las distintas resoluciones estimatorias, bien expresas, bien por silencio, y entendiéndose igualmente prorrogados hasta el 31 de mayo del presente año o del presente ejercicio los ERTEs por limitación. En cuanto a las medidas que ya determinadas empresas están poniendo en marcha, quiero destacaros en primer lugar los despidos individuales, plurales y colectivos. Los despidos individuales son los que afectan a un solo trabajador, los despidos plurales afectan a más de un trabajador y los despidos colectivos son aquellos en los que en un periodo de 90 días afectan a 10 trabajadores en empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores, a un 10% en empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores o que afecten a 30 trabajadores en empresas que ocupen a más de 300 trabajadores. Bien, quiero destacaros que lo más importante, porque no en pocas ocasiones me lo encuentro, lo más importante en los despidos es la carta de despido. La carta
debemos concretar de forma muy detallada los hechos que justifican la extinción de ese contrato de trabajo, porque después, a la hora del juicio, es la empresa la que tiene la carga de probar todos y cada uno de los extremos que se han consignado en esa carta de despido. Por tanto, la carta de despido es el marco respecto del cual la empresa posteriormente no se podrá salir. El trabajador tiene 20 días hábiles desde la fecha de efectividad del despido, fecha de efectividad que también deberá hacerse constar en la carta de despido, para impugnar en vía judicial. También tendrá que presentar una papeleta de conciliación previa a los efectos de celebrar el acto de conciliación previa. Pues bien, una vez que el trabajador ha impugnado, las consecuencias de ese despido pueden ser 3. Que se declare procedente, que se declare improcedente o que se declare nulo. Si nosotros como empresa somos capaces de probar y acreditar cada uno de los extremos de la carta de despido, se declarará procedente. Y, por tanto, si estamos en sede de un despido objetivo, no habrá que abonar más cantidad en concepto de indemnización al trabajador que la que se le haya entregado de manera simultánea con la entrega de la carta de despido, que es otra obligación que pesa sobre la empresa. La empresa solo puede, de manera excepcional, no poner a disposición del trabajador la indemnización que legalmente le corresponde cuando se produzca un despido por causas objetivas, siempre y cuando, ante la falta de liquidez, se haga constar así en la carta de despido, sin perjuicio del derecho del trabajador a reclamar esa indemnización cuando se haga efectivo el mismo. El despido se declarará improcedente si la empresa no es capaz de acreditar todos y cada uno de los extremos de la carta de despido o su señoría entiende que no se han probado. Consecuencias de esa declaración de improcedencia: es la empresa la que en el plazo de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia tiene que optar entre readmitir o indemnizar. Si opta por indemnizar, tiene que completar la indemnización que por despido improcedente le corresponda al trabajador. Y si opta por readmitir, tiene que abonar todos los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la reincorporación, porque se entiende que la relación laboral no se ha extinguido en ningún momento, con abono, por supuesto, de los salarios y de las cotizaciones correspondientes. El despido, además, se puede declarar nulo, que conllevaría la obligación por parte de la empresa de readmitir en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono de esos salarios de tramitación y de las correspondientes cotizaciones. Pues bien, el despido colectivo, que hemos hablado antes de los umbrales, tiene una excepción, y es cuando la extinción de los contratos afecte a la totalidad de la plantilla, siempre y cuando el número de afectados sea superior a 5 y además se produzca como consecuencia del cese total de la actividad de la empresa. En este caso, y cuando se superen los umbrales previstos para el despido colectivo, debe llevarse a cabo un procedimiento legalmente establecido con apertura de un periodo de consulta y la constitución de una comisión negociadora. Los representantes legales de los trabajadores tienen prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de despido colectivo y, además, cuando se declara el despido improcedente, no corresponde a la opción a la empresa, sino al trabajador en el caso de que sea representante legal de los trabajadores. Pero dicho esto, os tengo que matizar lo siguiente, y es que existen 2 limitaciones a día de hoy, desde mi punto de vista, para proceder a la extinción de los contratos. Una es el compromiso del mantenimiento del empleo derivado de la tramitación de un ERTE por fuerza mayor. ¿Eso qué significa? Las empresas que han tramitado los ERTE por fuerza mayor han asumido el compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad, entendiéndose por tal la misma una vez que se reincorpora al puesto de trabajo a los trabajadores que se han afectado por tal medida. Eso quiere decir que si nosotros en su día, como ejemplo gráfico, por si os puede servir, yo lo entiendo como si en su día afectamos por estas medidas de suspensión o de reducción a 3 trabajadores, una vez que los desafectemos a esos 3, o 1, o 2, o 3, el mismo número de trabajadores podrá ser despedido una vez transcurran esos 6 meses desde la desafectación. No se incumple el compromiso del mantenimiento del empleo en los supuestos de muerte,
jubilación, incapacidad, cuando finaliza un contrato por obra, si existe riesgo en la empresa de un concurso de acreedores y, en cualquier caso, las consecuencias de ese incumplimiento del compromiso del mantenimiento del empleo es el reintegro de las cotizaciones respecto de las cuales quedó exonerada la empresa, más el recargo y los intereses moratorios. Y hay un segundo límite a la extinción de los contratos de trabajo, que es el relativo al artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020. Ese artículo, vigente todavía, dice que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contrato y reducción de jornadas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8 no se podrán tener como justificativas de la extinción de los contratos. Eso implica que toda empresa que a día de hoy extinga contratos de trabajo como consecuencia de la fuerza mayor o por causas objetivas, económicas, técnicas, objetivas de producción, derivadas directamente del COVID, ese despido nace improcedente. A mi juicio, ese despido nace improcedente, con las consecuencias que ya hemos visto. Por cierto, hago un matiz. Recomiendo a las empresas, porque me estoy encontrando que muchas lo hacen, no reconocer ya directamente en la propia carta de despido la improcedencia de ese despido. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con que el trabajador o la trabajadora esté incursa en una causa de nulidad. Imaginaros una trabajadora, el ejemplo gráfico, que esté embarazada. Si yo como empresa ya le reconozco en la propia carta de despido que el mismo es improcedente, una vez que después me toque ponerme la toga y defender a la empresa, no puedo acreditar las causas. No puedo acreditar ningún tipo de causas porque no se han consignado en la propia carta de despido y, por tanto, probablemente ese despido se declare nulo con las nefastas consecuencias que esa declaración tiene. Otra de las medidas que se pueden llevar a cabo por parte de la empresa es el descuelgue o la propia inaplicación del convenio. Establece el artículo 82.3 que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo, entiéndase, comité de empresa, delegados de personal o secciones sindicales, si existieran, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas, a inaplicar las condiciones establecidas en un convenio colectivo. Tenemos que tener en cuenta que las materias vienen reflejadas como números clausus establecidas legalmente. En este caso, los trabajadores no pueden optar por rescindir de manera indemnizada su contrato de trabajo. La inaplicación, en todo caso, debe ser temporal. Puede alcanzar a la totalidad de la plantilla o a un grupo solo de trabajadores, pero si afecta solo a un grupo de trabajadores, tendremos que establecer como empresa cuáles son los parámetros objetivos para no incurrir en ningún tipo de vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. La medida, por ejemplo, puede consistir en posponer la aplicación de complementos salariales establecidos en un convenio colectivo. Pero es importante también saber que si no hay acuerdo durante el periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores, la empresa no puede adoptar unilateralmente esa medida de inaplicar las condiciones establecidas en un convenio colectivo, so pena de nulidad. A diferencia de la inaplicación de este convenio colectivo, de esta medida, la empresa puede llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. Dice el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa. Las causas, las materias, en este caso, no son números, no son cerradas, sino que son abiertas y en cualquier caso están recogidas legalmente. Pueden afectar, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo pueden afectar a las condiciones pactadas en contrato, a los acuerdos o pactos colectivos o pueden afectar a las decisiones unilaterales
que se adopten por parte del empresario y que tengan efecto colectivo. Las modificaciones sustanciales, las modificaciones de las condiciones de trabajo no pueden afectar a las condiciones establecidas en convenio, porque habría que ir al procedimiento de descuelgue o inaplicación de convenio. Una de las particularidades es que en este caso los trabajadores sí pueden optar por la rescisión indemnizada de su contrato de trabajo, indemnización que asciende a 20 días por año de servicio trabajado, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con el límite de 12 mensualidades. De 9, perdón, en este caso es de 9 mensualidades. Nos encontramos ante modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivas cuando en un periodo de 90 días afecta a 10 trabajadores en empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores, un 10% en empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores o si afecta a 30 trabajadores en empresas que ocupen a más de 300 trabajadores. Una particularidad que en este caso tiene la modificación colectiva es que una vez que se ha llevado a cabo todo el procedimiento, el empresario sí puede adoptar, al contrario que en el descuelgue o inaplicación del convenio, en este caso el empresario sí puede adoptar unilateralmente la medida, sin perjuicio del derecho del trabajador a impugnar esa medida en vía judicial para que se le reponga en las antiguas condiciones o para que se declare su derecho a rescindir de manera indemnizada el contrato. Si solo afecta la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectiva a un solo centro de trabajo, sí que nos podemos encontrar que en tal caso y ante la inexistencia de representación legal de los trabajadores, la comisión negociadora durante el periodo de consulta sí quede conformada por 3 trabajadores de la empresa. Diferencia también respecto de la inaplicación o descuelgue de convenio. Por lo que respecta a la implantación de un convenio colectivo de empresa, están legitimados por la parte social para negociarlo los delegados de personal, el comité de empresa o las secciones sindicales si la hubiera. Tiene sus ventajas desde mi punto de vista la implantación de un convenio colectivo de empresa por cuanto, con independencia de que hay que respetar los mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, puede llegar a regular determinados aspectos de la relación laboral. Pero tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Y es que una vez que ya vamos a negociar un convenio colectivo de empresa, se presupone que ya existe esa representación legal de los trabajadores y, por tanto, ya esa representación existirá a lo largo del tiempo en la empresa. No podemos suprimirla. Por tanto, ya tenemos que contar con esos representantes para todo. Sí que tiene prioridad aplicativa respecto de convenio sectorial estatal, autonómico o incluso de ámbito inferior en determinados aspectos, como puede ser la cuantía del salario base y los complementos salariales. Pero en cualquier caso, insisto en que el convenio colectivo de empresa pudiera ser una buena solución para determinadas empresas con un número muy elevado de trabajadores. Por lo que respecta al tema de los concursos de acreedores, sí quiero incidiros en 2 o 3 cuestiones que entiendo relevantes, porque por desgracia la situación que se avecina o la que previsiblemente se avecina una vez que los ERTEs dejen de prorrogarse, para muchísimas empresas, ya lo estamos viendo en el despacho, va a ser por desgracia o los preconcursos de acreedores o el concurso de acreedores directamente. La declaración de concurso procede en caso de insolvencia del deudor. Tenemos que tener en cuenta que aquí en el despacho, a título de ejemplo, nos hemos encontrado con empresas que han estado con medidas de suspensión o de reducción de jornada, pero han estado abonando determinados porcentajes a la seguridad social y se han estado literalmente comiendo la poca caja con la que contaban. Por tanto, estas empresas lo que han hecho ha sido padecer una situación terrible de falta de actividad, de trabajadores en ERTE y con medidas por parte tanto del gobierno como de la autoridad sanitaria totalmente restrictivas, sin saber que efectivamente a lo largo del tiempo lo único que iban a hacer era caer.
¿Qué ocurre cuando se entiende que la empresa está en situación de insolvencia? Se encuentra en situación de insolvencia actual cuando el deudor, en este caso sería la empresa concursada, no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Por tanto, hay una obligación por parte de la empresa, que será el deudor, de solicitar o de instar el concurso o el preconcurso de acreedores dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual. Se presume que el deudor ha conocido su estado de insolvencia en los siguientes supuestos que os leo. El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes. La de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los 3 meses anteriores a la solicitud de concurso. Las de pago de cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo. Y las de pago de salarios, indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las 3 últimas mensualidades. Una vez que la empresa insta al concurso de acreedores, es el juez del concurso el que conoce de las suspensiones de contrato, de las reducciones y de las extinciones de carácter colectivo. Las individuales sigue siendo competente el juez de lo social. El juez de lo social tramita el procedimiento de carácter individual hasta sentencia, pero no cabe ejecutar esa sentencia. Es cuando la sentencia se hace firme, cuando el administrador concursal o la administración concursal debe reconocer ese crédito que ostenta el trabajador en sede concursal. Bueno, espero que no haya sido demasiado extenso. He intentado que sea lo más breve, lo más expositivo, lo más claro posible. Y le concedo la palabra a Francisco Muñoz. Muchísimas gracias por todo. Hola, buenos días. Carlos. Hola, buenos días. Sí. Sí, voy a compartir. Francisco, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Muy bien, pues saludar a todos y a todas. Bienvenidos. Antes de nada y antes de empezar, pues sí quisiera dirigirme a vosotros, sabiendo que el año 2020 ha sido un año difícil, un año duro, y desde aquí lo único que os animo a seguir trabajando como muy buenos profesionales que sois, y pienso que entre todos este 2021 lo vamos a sacar adelante. Muy bien. Pues empezamos. Nuevas prestaciones para autónomos. El nuevo Real Decreto Ley 2/2021 del 26 de enero y que se publicó al día siguiente en el BOE. Tenemos, en principio, una disposición transitoria segunda por suspensión de actividad. Esta es relacionada con la suspensión total y solo nos queda esta como residual que convive con las nuevas. En base a este Real Decreto 2021 tenemos artículos 5, 7, 6 y 8. Lo hemos puesto así para que coincida con el cuadro que también tenéis de referencia en la web. Y estas 4 son las 4 nuevas prestaciones y todas las anteriores quedaron derogadas. Es decir, me explico. Todo lo que había anteriormente queda derogado, excepto esta disposición transitoria segunda. Todas las anteriores finalizaron el día 31 de enero y será en base a estas, junto con esta que sobrevive, las que se tendrán que solicitar y de las que vamos a hablar seguidamente. Tendremos luego el tema de cómo se puede renunciar y esa devolución de la prestación. En tercer lugar, el procedimiento provisional, o hablaremos de las resoluciones de estas prestaciones. Y finalmente,
cómo se pueden solicitar en Umivale. Empezamos. Este es el cuadro resumen, el cual os hacía referencia al principio, lo tenéis en la web y es más que recomendable tenerlo encima de la mesa a la hora de trabajar con este tema de solicitudes. ¿Por qué? Porque os habla de cada uno de los artículos, de qué requisitos son, de cuándo inicia y finaliza la prestación, la cotización, base del cálculo de esa prestación y qué incompatibilidades tiene cada una de ellas. Muy bien. Empezamos con la disposición transitoria segunda, que es la prórroga del artículo 13.1 del Real Decreto 3020, que era por suspensión temporal y es por suspensión temporal de toda actividad. Es la única que continúa del pasado. Es una prestación residual que convive con el resto y, bueno, ¿a quién se le prorrogará la prestación? La norma nos dice que a aquellos trabajadores autónomos que a 31 de enero de 2021 vinieran percibiendo la prestación y mantengan las restricciones de cierre. Por cierre de actividad. Es decir, que haya una normativa de la comunidad autónoma, sea provincial, que sea de la localidad, etc. ¿Y hasta cuándo? Hasta el último día de levantamiento de las medidas de cierre, o máximo hasta el 31 de mayo, si esta fecha es anterior. Bien. El artículo 5, que es la primera del artículo del Real Decreto 2/2021, y antes de seguir, sí os pediría un favor en relación a esta, por favor os agradecería que si tenéis conocimiento de las distintas normativas, tanto a nivel regional, provincial, local, etcétera, pues que se le hicierais llegar, por favor, al contacto que tuvieseis de personal de Umivale, porque con ello nos facilitaréis bastante el trabajo para todos. Lo vais a ver ahora más adelante cuando lo explique. Este artículo 5, que es la prestación ordinaria de cese de actividad por suspensión total de la actividad, digamos que es una hermana gemela de la prestación anterior. Es equivalente a la prórroga del artículo 13.1 del Real Decreto 3020, con resolución de la autoridad competente a partir del 1 de febrero. Ya estamos hablando aquí de que es a partir del 1 de febrero en adelante y motivado por COVID. Y ojo, necesitamos, vuelvo a repetir, una resolución que suspenda totalmente la actividad. Aquí lo tenemos. ¿Qué requisitos? Resolución de la autoridad competente del 1 de febrero en adelante que obligue a la suspensión de todas las actividades. Estar afiliados y en alta antes del 1 de enero de 2021. Es que tengo un autónomo que lo di de alta el día 3. No, no entraría. En alta antes del 1 de enero de 2021. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. Esto es común a todas las prestaciones y si no estuviese al corriente del pago, pues lógicamente invitaríamos al pago. Y continuar dado de alta mientras se perciba esa prestación. Inicio y fin de la prestación. Pues esto es importante, la norma nos dice si se solicita dentro de los 21 días naturales, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que incluye sábados, domingos y festivos. A diferencia con la resolución anterior que hablaba de 15 días hábiles, ahora con esto lo que se nos pone pues que disponemos de un mayor plazo. Y vuelvo a repetir, si se solicita dentro de los 21 días naturales siguientes a la resolución, se inicia desde el día siguiente a la resolución de cierre, que aportaríamos junto con la solicitud. Si se solicita después de esos 21 días, se inicia desde el día de la solicitud. Finaliza el último día del mes del fin de la suspensión de la actividad o se prorrogaría hasta el 31 de mayo del 2021
como máximo. Mi recomendación, lógicamente, es pedir siempre dentro del plazo para evitar después pues, situaciones que pudieran quedar en un momento dado con el tema de cotizaciones y demás y situaciones que no fuesen desagradables. Cotización. Si se solicita dentro de los 21 días naturales, el autónomo o autónoma estará exento desde el primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre hasta el último día del mes siguiente al que se levante la medida. Esto, vuelvo a repetir, lo que quiere ayudar a que lo presenten en plazo. Fuera de plazo, incluso aquí se dice, si se solicita después de los 21 días naturales, estaría exento de la obligación de cotizar desde el primer día del mes en el que se haya solicitado la prestación hasta el último día del mes siguiente al que se levante la medida. La base del cálculo, pues aquí es importante también, hay matizaciones, que es conveniente tener en cuenta. Tenemos esa base en el 50% de la base de cotización mínima de su actividad, de la actividad que desarrolle el autónomo. Por ejemplo, es que cotiza 2.000 euros, ¿es el 50% de esos 2.000? No, es el 50% de la base mínima de cotización de su actividad. Después tenemos el 70%, sería si es familia numerosa, y esos son los únicos ingresos que tiene la unidad familiar. Por tanto, es importante el tema de rellenar los campos de forma correcta, en este sentido, y que se identifique este punto. Porque si no es así, pues podría ser que no cobrara ese 20% más. Así que, por favor, atentos a la hora de rellenar y de cumplimentar los campos. Y tenemos un tercer supuesto, que sería el 40%, si conviven en un mismo domicilio 2 o más personas con derecho a la prestación, hasta primer grado de parentesco, consanguinidad o afinidad. 2 personas, vuelvo a repetir, que fuesen de la misma unidad familiar. Bien. Incompatibilidades. Pues con el trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional, serían pues unos 1.385 euros. Con el trabajo de otra actividad por cuenta propia, porque nos habla del cierre total de las actividades, la percepción de rendimientos procedentes de sociedad que ha suspendido la actividad, es decir, no podría percibir nómina de esa sociedad, y la incompatibilidad con prestaciones de la Seguridad Social que sean incompatibles con su actividad. Por ejemplo, sería incompatible con una IT, pero sí podría ser compatible, por ejemplo, con una viudedad. Y ayudas a la paralización, también incompatibilidad con esas ayudas que hay para en el régimen del mal a la paralización de Muy bien, entraríamos en el artículo 7. Es decir, este artículo, prestación de cese de actividad, compatible con el trabajo por cuenta propia. Es decir, puedo seguir trabajando, pero hay algo que me dice que necesito cobrar la prestación. Pero sobre todo suele ser el motivo es porque hay una reducción de ingresos por facturación. ¿Qué requisitos son los que debo de cumplir? Pues se debe de cumplir estar afiliados y en alta el 1 de febrero de 2021 y permanecer de alta mientras se cobra esta prestación. Contar con la cobertura del cese de actividad 12 meses ininterrumpidos, de forma ininterrumpida. No haber cumplido la edad de jubilación, salvo que se justifique, no tener la carencia para ella. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. Como habíamos dicho anteriormente, si no es así, pues se invitará al pago. Y después, pues el autónomo tendrá que, en caso de tener trabajadores, también estar al corriente en sus obligaciones, por tanto, estar pendiente también a la hora de cumplimentar la solicitud en estos puntos, y tendrá el autónomo que acreditar, por una parte,
la reducción de ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre de 2021 contra el segundo semestre del 2019. ¿Por qué no nos habla aquí la norma del 2020? Pues algo tan sencillo como que a efectos de ingreso pues ha sido un año totalmente atípico y por eso es por lo que compara con el segundo semestre del 2019. Y también el autónomo tendrá que acreditar unos rendimientos netos del primer semestre de 2021 inferiores a 7.980 euros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rendimientos netos? Los rendimientos netos son la diferencia entre ingreso y gasto. Por tanto, que sean computables fiscalmente. Se asimila, lógicamente, esta prestación pues, también al cese ordinario. Inicio y fin de esta prestación. Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales, vuelvo a repetir, sábados, domingos y festivos incluidos, de febrero de 2021, la prestación se inicia el día 1 de febrero de 2021. Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará al día siguiente de la solicitud y esta prestación finaliza el 31 de mayo de 2021. A partir del día 31 de mayo de 2021, solo se podrá continuar percibiendo esta prestación solicitando la prestación ordinaria normal de cese de actividad. Vuelvo a repetir, solicitando la prestación ordinaria de cese de actividad. Cuanto al tema de la cotización, pues esto simplemente nos dice que el autónomo no se puede desentender. Se debe de ingresar la totalidad de las cotizaciones y la mutua pagará junto a esta prestación la parte de las cotizaciones por contingencia común, que creo que va sobre un 28,3, es decir, una gran parte del recibo del autónomo en cuanto a la cuantía de contingencias comunes. La base del cálculo, fijaos, a diferencia del anterior, aquí ya sí habla un 70% de su base de cotización. Aquí ya no habla de la cotización mínima, sino aquí sí sería el 70% de la base real que cotiza el autónomo. Es como si fuese un cese ordinario. El 50% de la base de cotización mínima de su actividad si es que compatibiliza con trabajo por cuenta ajena. Esto llevará, de todas formas, lleva consigo la solicitud, una declaración jurada, que vuelvo a repetir a todos que es importante que se cumplimente una vez que estemos en ello. Incompatibilidades. Pues hay una doble condición. Por una parte, con el trabajo por cuenta ajena, cuando los ingresos netos de este y el trabajo por cuenta propia superen 2,2 veces el salario mínimo interprofesional, hablamos de unos 2.438 euros, y los ingresos por cuenta ajena superen el 1,25 veces el salario mínimo interprofesional, lo que habíamos comentado de los 1.380. Si hay una IT, pues lógicamente se descontará de la prestación. Artículo 6. Este artículo, digamos, en relación a comparándolo con los anteriores, antes era para los que no tenían carencia. Ahora es para los que no tienen carencia más los que no cumplen los requisitos de reducción de facturación. O puede ser incluso el caso de que tengan carencia, pero no alcancen los requisitos de la norma anterior. Por tanto, prestación extraordinaria de cese de actividad por reducción de ingresos y no tener acceso ni a la prestación del artículo 327 de la Ley General de la Seguridad Social, que es el cese ordinario, ni a la prestación por cese de actividad compatible, que hemos visto, con el trabajo por cuenta propia del artículo 7. Requisitos: no tener derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad o a la prestación prevista en el artículo 7 del Real Decreto 2/21. Estar afiliados y en alta antes del 1 de abril de 2020.
Si soy alta o me dan de alta el día 2 de abril, no tengo derecho a esa prestación. Continuar dado de alta mientras perciba la prestación. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas. Si no es así, pues se hará invitación al pago. Y fijaos, no tener rendimientos netos por cuenta propia en el primer semestre de 2021, superiores a 6.650 euros. En la anterior, esta cantidad es inferior a la anterior. Anteriormente hablamos, en la anterior, de 7.980. Por tanto, esta ya, vamos a decir que los requisitos van bajando, son menos estrictos. Y además, acreditar en el primer semestre de 2021 unos ingresos inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020. ¿Qué quiere decir unos ingresos inferiores? Simplemente que sean computables fiscalmente. Es decir, aquí ya compara periodos concretos y así lo dice la norma. Inicio y fin de la prestación. Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la prestación se inicia el 1 de febrero de 2021. Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la prestación de la solicitud. Finaliza el 31 de mayo de 2021. Ojo, otra vez, muy importante, la fecha de presentación. Fijaos la diferencia. Si solicita dentro de los primeros 21 días naturales, la prestación se inicia el 1 de febrero de 2021. Si se solicita después del 22, si se solicita del 22 en adelante, la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la presentación. Es decir, si se presenta el día 2 de marzo, se empieza a pagar el 1 de abril. Por tanto, por favor, vamos a estar muy pendientes del tema de fechas porque es muy importante los plazos y los pagos. Cotización. Pues bueno, exento de la obligación de cotizar. Hay que mantenerse de alta, pero no va a tener que cotizar, está exento. Base de cálculo de la prestación. Hablamos del 50% de la base de cotización mínima de su actividad y el 40% de la base de cotización mínima de su actividad si conviven en un mismo domicilio 2 o más personas con derecho a prestación, hasta el primer grado de parentesco de consanguinidad. Incompatibilidades, pues prácticamente muy similares a la anterior que vimos, que es con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional, con el trabajo de otra actividad por cuenta propia, percepción de rendimientos procedentes de una sociedad, es decir, pues tener nómina de esa sociedad, y con prestaciones de la seguridad social que sean incompatibles con su actividad. Y por último, con las ayudas a la paralización de la flota en trabajadores del régimen del mar. Artículo 8. Esta prestación pues le afecta a aquellos que no están dados de alta durante una gran parte de meses durante el año. Es una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de temporada. ¿Y qué se considera trabajadores de temporada? Pues requisitos: haber estado en una situación de alta y haber cotizado como autónomo entre 4 y 6 meses en cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que un mínimo de 2 meses se hayan cotizado en la primera mitad del año. Es decir, se aplica tanto esa condición en el 2018 como que la cumple en el 2019. No nos podemos ir solo y exclusivamente a un año.
Si son 6 meses y 15 días, no lo cumpliría. Y 3 meses, por ejemplo, y 20 días, tampoco. La norma lo dice muy claro, entre 4 mínimo y 6 meses máximo. No haber estado en situación de alta por cuenta ajena más de 120 días a lo largo del 2018 y 2019. No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena más de 60 días durante el primer semestre del año 2021. Si son 65 días, tampoco lo cumpliría. Tenemos que ser estrictos, ¿eh? Por cuenta ajena, más de 60 días durante el primer semestre del año 2021. Allá sea al corriente en el pago de las cuotas. Hemos dicho que se haría una invitación al pago y no haber obtenido durante la primera mitad de 2021 unos ingresos netos que superen los 6.650 euros. Inicio y fin de prestación. Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la prestación se inicia el 1 de febrero de 2021. Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará al día siguiente de la solicitud y finaliza el día 31 de mayo. En cuanto a la cotización, pues bueno, no hay obligación de cotizar. Base de cálculo de la prestación, el 70% de la cotización mínima de la actividad que desempeñe. Y en cuanto al tema de incompatibilidades, pues con el trabajo por cuenta ajena, prestaciones de la Seguridad Social que sean incompatibles con su actividad, con el trabajo por cuenta propia y percepción de rendimientos procedentes de la sociedad que ha suspendido la actividad si superan en la primera mitad del año 2021 los 6.650 euros, y con las ayudas a la paralización de la flota. Vemos que esta en concreto pues más restrictiva, y sí es cierto que hay pues menor cantidad que la cumplan. Renuncia y devolución de la prestación. La norma prevé la posibilidad de renunciar a las prestaciones. Plazo. ¿Hasta qué fecha se podría hacer por iniciativa propia? Pues antes del 30 de abril de 2021, surtiendo efecto el mes siguiente a su comunicación. Pero vuelvo a repetir, esto se puede hacer bien por iniciativa propia o a requerimiento de la mutua, pero ya si el autónomo considera que no va a cumplir esos requisitos previstos en la norma, pues mi recomendación es que luego pues que renuncie por iniciativa propia y se facilitaría pues el número de cuentas, etcétera, etcétera, donde hacer esa devolución de la prestación, no hay ningún problema. Pero eso sí, ¿qué supone renunciar? Renunciar a la prestación supone la devolución íntegra de la prestación. Revisión del procedimiento provisional. Esto sí es importante dejarlo claro, que todas las resoluciones iniciales son provisionales. Habrá un periodo de revisión de todas las resoluciones provisionales adoptadas, y el hecho de que haya esa revisión de esas resoluciones provisionales en un momento dado puede ser que podría provocar que haya alguna que esté provisionalmente la resolución aceptada, pero que tras esa revisión se pueda provocar la reclamación y devolución de las prestaciones. Esto será pues, aproximadamente en el mes de septiembre, cuando se comprobará y se va a auditar pues, todas ellas. Bien, importante también, ¿cómo se solicita en este caso en Umivale?
Pues se accedería a umivale.es, se accedería a la web y se puede tramitar a través del despacho o del propio autónomo. Lo digo por si vosotros los despachos en un momento dado pues deriváis al autónomo a que lo solicite el mismo, pues que lo puede, existe la opción tanto de despacho como de autónomo. Indicar la situación del autónomo para solicitar la prestación. Vaya a ver también características de cada prestación, completar los datos del autónomo e iniciar solicitud. Y en Umivale Empresa veremos también los despachos cómo van a poder consultar todas las prestaciones, que es bastante cómodo, ahora lo veréis. Punto 1. Acceder a umivale.es. Es acceder a nuestra web e incluso en la misma página principal. Un poquito más abajo, si dais con el propio ratón, venís un poquito más abajo, tenéis ya aquí, podéis ver a la izquierda en azul, las distintas prestaciones. Tendríais que identificar cuál es la prestación que queréis solicitar, pinchar e iréis a esa solicitud. También se puede hacer con una descarga del formulario que se necesite en cuanto al tema de las prestaciones. Lo tenéis aquí, por cese de actividad, el Real Decreto 2021, y cuando se le pincha, pues bueno, el mismo, de una forma muy intuitiva, os va a ir guiando. Se puede tramitar, vuelvo a repetir, a través del despacho o ser el propio autónomo quien lo realice. Veis aquí la cartera para el despacho y esta opción sería para el autónomo. Si seguimos y pinchamos en este caso, en cuanto al despacho, en ambos casos, pues eso se habría que indicar la situación del autónomo para identificarlo con la prestación correcta a solicitar. Al seleccionar cualquiera de ellas, se va a desplegar de esta forma las características de cada prestación. Y vais a tener en este cuadro, si lo veis de color celeste, pues un resumen de los requisitos, el inicio y fin, cotización y base del cálculo. Es igual que el cuadro que habíamos visto anteriormente, pero ya aquí identificado por cada una de las prestaciones. Completaríamos los datos del autónomo e iniciaríamos la solicitud, es decir, vendrá aquí identificado el DNI del autónomo, el NAF, el número de afiliación de la Seguridad Social, meteríamos el CIF del despacho y ya buscaríamos, lógicamente, si el autónomo está asignado al despacho. Y vuelvo a repetir el último punto, ya con esto finalizamos. En Umivale Empresa, los despachos que estén de alta podrán consultar todas las prestaciones. Todos aquellos que tengan un concierto de colaboración con Mutua tendrán acceso a Umivale Empresa y podrán consultar el estado de todas sus solicitudes. Aquí lo tenéis. Perfecto. Bueno, y pues nada, daros las gracias por vuestra atención y con esto finalizo. Paso la palabra al director de Zona de Andalucía de Umivale, señor Israel Orenes. Muchísimas gracias, Fran, por tu charla. Al igual que la de Carlos, han sido súper interesantes, muy concretas y con una capacidad de síntesis pues, muy interesante, ¿verdad? Que los temas pues, son muy complejos y en el tiempo que tenemos pues, lo han sintetizado ambos de una manera excelente. Bien, si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos muchísimas preguntas que contestar. No nos va a dar tiempo a contestarlas todas, pero sí nos comprometemos con todos ustedes a que las contestaremos por correo electrónico. Bien, vamos a empezar por Carlos. Carlos, hay bastantes preguntas. Vamos a empezar por una de ellas. Dice, buenos días. Una empresa que terminó de sacar a todos sus trabajadores el 31 de julio sin renunciar al ERTE, da altas posteriores a esta fecha, porque se producen bajas voluntarias. ¿Podría volver a meter a los trabajadores con que inició el ERTE sin bonificarse o ese ERTE se da por terminado?
Bueno, a la pregunta, efectivamente, si una empresa termina de sacar a todos los trabajadores de un ERTE el 31 de julio y algunos trabajadores han causado baja voluntaria en la empresa y con posterioridad la empresa ha contratado a nuevos trabajadores, yo entiendo que la empresa tendrá que cursar una nueva solicitud en caso de ERTE por fuerza mayor, por impedimento o por limitación, porque esa solicitud tiene que estar constatada por la autoridad laboral y si concurrieran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tendrá que realizarse un nuevo ERTE porque esos trabajadores nuevos que han sido dados de alta no estaban en el anterior expediente que se ha tramitado. Por tanto, ese ERTE, desde mi punto de vista, quedaría sin efecto y habría que tramitar uno nuevo. Vale. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta muy similares a esta, a ver si es capaz de contestarla. Mira, si una empresa ha presentado un ERTE de 6 trabajadores en fecha 1 de septiembre de 2020 y saca del ERTE a un único trabajador el día 1 de enero de 2021, los demás salen el 1 de febrero de 2021. Fecha que podría rescindir el contrato sería 1 de julio de 2021, solo de un trabajador. ¿Cuándo podría rescindir el resto de los contratos? 6 meses después de su incorporación de cada uno de ellos. Aquí han preguntado mucho esta duda y a ver si nos la puedes aclarar. Porque hay duda de cuándo sale el primero, cuándo tiene que salir el segundo. Efectivamente, si, como bien te he escuchado, la empresa ya había tramitado un expediente de regulación temporal de empleo y desafecta a un solo trabajador el 1 de enero de 2021 y al resto el 1 de febrero de 2021, un total de 6, transcurridos 6 meses desde la desafectación del primero de ellos, el 1 de enero de 2021, podrá extinguir el contrato de un trabajador, que no tiene por qué ser el mismo. Por eso el equilibrio, el compromiso del mantenimiento del empleo. Podrá despedir al primer trabajador, a uno solo, en julio de 2021 y en agosto podrá despedir a los otros 5 que había desafectado en febrero. No tienen, insisto, por qué ser los mismos, pero sí, desde nuestro punto de vista, tiene que existir ese equilibrio. Si yo desafecto a un trabajador en enero de 2021, transcurridos 6 meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, en julio solo podré extinguir un solo contrato de trabajo. Y si yo desafecto o se reincorporan 5 trabajadores el 1 de febrero de 2021, el 1 de agosto de 2021 podré extinguir el contrato a 5 trabajadores, que además entendemos que no es un tema personal, sino que tienen que ser el mismo número para que exista ese compromiso, ese cumplimiento del compromiso del mantenimiento del empleo. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Nos lo merece a vosotros. A continuación tenemos preguntas para Fran Muñoz. Han sido muchos, Fran, los despachos que han formulado esta pregunta y a ver si eres capaz de darnos alguna solución. Dice, en autónomos con estimación objetiva, ¿cómo se puede acreditar la reducción de ingresos por cuenta propia? Pues esto es una gran duda que tenemos siempre con el tema de los famosos autónomos por módulos. Vamos a ver, yo intentaré ser breve y claro en este sentido. El tema de que estén cotizando por estimación directa no le obliga a llevar libros contables, pero no le exime al autónomo de tener facturas. Es decir, los gastos deberían quedar justificados con factura y los ingresos también pues, con los rendimientos que pueda tener. Sí sabemos que todo lo que sean ingresos del 2021 o hasta la renta 2022 no se comprueba y en base a los índices correctores pues se va regularizando, etcétera, etcétera. Pero la propia norma habla en relación a este tema y en concreto a este caso del modelo 131 y lo habla en la norma en su artículo 8, apartado 11.A2. Por tanto, nos tendríamos que referir a ese modelo y el propio despacho pues sabría de dónde el tema de los gastos de esas facturas y de esos ingresos de rendimiento que sí los podría aportar. Muy bien. Antonio, un despacho de Cádiz, nos hace esta pregunta. 2 autónomos, marido y mujer, de una sociedad que tienen 2 actividades en la misma sociedad, hostelería y construcción. ¿Pueden solicitar la solicitud por suspensión la mujer, que es la que gestiona la actividad de la hostelería? No.
Vamos a ver, el artículo es muy claro. El artículo 5 habla de que deben de cerrar todas las actividades. Por tanto, mi respuesta es no. Bien. No deben estar cerradas todas las actividades. De acuerdo. Estamos hablando de la misma sociedad. Correcto, sí. Ok, muy bien. Bien, desde Alicante nos hace la siguiente cuestión. Un autónomo que con un ceso activo desde 1 de enero de 2019, que tiene 24 meses cotizados, ha venido solicitando diferentes prestaciones. Desde el 1 de julio solicitó el POECATA, más luego solicitó el POECATA 2 y habría consumido teóricamente 7 meses, de julio de 2020 a enero de 2021. Con el cuadro de equivalencia de 24 meses, teóricamente le corresponderían 8 meses de protección. Entonces, claro, plantea que si presenta el POECATA 3, si tiene derecho a la prestación y por cuánto tiempo. Bueno, pues ahí nos iríamos, bien ha hecho referencia al cuadro, donde se vería qué tiempo de prestación, pero claro, el tema es que estamos hablando de una prestación que consume, carencia. De todas formas, se ha hecho una consulta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, pero a fecha de hoy desconocemos qué va a ocurrir con esa carencia y con la extensión de los meses de pago. Por tanto, yo emplazaría que en breve podamos contestar a esa pregunta. Mi consejo es que lo pida antes del día 21 y en teoría cobrará hasta el 31 de mayo. Vale, muy bien, muchas gracias, Fran. Eva desde Madrid nos plantea, un autónomo si tiene 2 actividades y las 2 están cerradas, ejemplo un bar y un gimnasio, ¿puede pedir esta prestación por los 2? 2 actividades, gimnasio y bar, no. La norma prevé solicitar una sola prestación, no una por cada actividad que tenga el autónomo. Por tanto, vuelvo a repetir, la norma prevé solicitar solamente una prestación, aunque tenga 2 actividades y las 2 estén cerradas. Un despacho desde Coruña nos plantea, si un autónomo colaborador que depende totalmente del autónomo principal, ya que es el que ejerce la profesión central, si este último se encuentra en IT, ¿es posible que el autónomo colaborador solicite la prestación por el artículo 7? Pues yo considero que sí. La norma, tenemos que saber lo que es el autónomo colaborador, pero no lo voy a leer ahora, pero la norma no habla de IT, por tanto, en principio no debería ser impedimento. Vale, tenemos una última cuestión. Desde Almería, María José nos dice, una autónoma la cual ha tenido tarifa plana desde mayo de 2019 hasta mayo de 2020 ha estado cobrando hasta enero la anterior prestación. Refiere que ha oído que no va a poder pedir ahora la prestación por haber estado ese tiempo con tarifa plana. ¿Es así? Supongo que se pedirá el tema de la cotización. Esto es lo que tendríamos que hacer en este caso. Yo recomendaría consultar en tesorería y ver la cotización y el periodo que tiene de carencia. Supongo que será por eso, por lo que lo pregunta, porque el CATA en tesorería puede ser que lo tenga de esta forma. Y si no tiene, pues muy sencillo, solicitar por el artículo 6. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran. Con esta última pregunta damos por concluida la jornada, no sin antes agradecer, por supuesto, su presencia en esta mañana del día de hoy, agradecer tanto a Carlos como a Fran por sus ponencias nuevamente, agradecer a Miguel Treviño y al grupo asesora pues esta iniciativa de organizar este evento en un tema tan interesante que es el que tenemos hoy en día. Y por mi parte, pues nada más. Darle los muy buenos días y muchísimas gracias por todo. Muchísimas Adiós. gracias a vosotros por todo.